Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar de nuevo esta semana acá. Vamos a continuar con el tema que veníamos desarrollando la semana anterior, que era de registros y de transferencias de registros. Al inicio de la clase, la compañera Daniela me consultó cuál lenguaje ensamblador se veía en digitales. Y yo le respondí, bueno, que en digitales típicamente lo que vemos es un ensamblador MIPS. Para que nos pongamos en contexto, lenguaje ensamblador es una abstracción del lenguaje máquina. Esto lo veremos con mayor profundidad en digitales, pero sobresimplificando es el lenguaje de programación que pueden ejecutar los procesadores. Cualquier lenguaje de mayor nivel debe pasar por un proceso de compilación para generar el lenguaje que efectivamente los procesadores pueden ejecutar. Realmente, para no buscar mentir ni hacer una sobresimplificación acá, los procesadores pueden ejecutar únicamente el lenguaje máquina. Cuando nosotros decimos lenguaje máquina, nos tenemos que devolver, poner nuestro gorrito de ingenieros en electrónica y saber de que los circuitos internamente lo que están compuestos son de transistores. Y los transistores lo que procesan son señales de voltaje. Esas señales de voltaje nosotros en el área digital llegamos y las abstraemos con bits. Y aunque no lo crean, el solo hecho de pasar de una señal donde estamos hablando de voltaje 5 voltios, 0 voltios, y convertirlo a un bit en 1 o un bit en 0, es una gran abstracción. Cuando nosotros decimos que los procesadores ejecutan lenguaje máquina, lo que quiere decir es que los procesadores ejecutan instrucciones que son un patrón de bits. Entonces, literalmente, cuando usted le quiere decir al procesador, haga algo, súmeme 2 registros, usted lo que le da al procesador como entrada es algo de esta manera. Pero uno no entiende qué le está diciendo el procesador ahí. Entonces, cuando el lenguaje máquina está así en crudo, para nosotros los humanos es imposible o muy difícil de interpretar, pero es lo que el procesador entiende. Entonces nosotros hicimos una abstracción para poder interpretar esto de mejor manera. La abstracción es la siguiente. Nosotros así tenemos una hojita que podremos llamar un forro, donde llegamos y decimos, cuando vemos un patrón de bits de esta forma 1, 0, 1, 0, eso sabemos que lo que el procesador va a hacer es un add, es una suma, es la instrucción de suma del procesador. Y cuando vemos este patrón de bits acá, lo que le estamos diciendo es sume el registro 14 con el registro 15. Y si han visto los videos, por pura curiosidad, de digitales que yo tengo en el canal del curso, van a darse cuenta que esto es lenguaje ensamblador, así tal cual. Entonces, esa es la abstracción. Al fin y al cabo, nosotros programamos en esto que se nos hace más sencillo, pero el ensamblador se encarga de hacer esta conversión al lenguaje máquina, que es lo que efectivamente el procesador logra ejecutar. Entonces, eso pues es lo que veremos en los demás cursos. Yo le contesté a Daniela que lo que vemos es típicamente MIPS, que es bastante bueno para fines académicos. El MIPS se escribe de esta manera y es un procesador que por muchos años tuvo relevancia. PlayStation 1 tuvo un procesador MIPS, PlayStation 2 tuvo un procesador MIPS, PlayStation Portátil tuvo un procesador MIPS y los compañeros apuntadores van a agregar en los apuntes, por favor, si el Nintendo 64 fue procesador MIPS, que no recuerdo si exactamente lo había sido. Sin embargo, yo le comenté a Daniela que lo podríamos dar en ARM, eso se puede hacer, o en x86, pero yo x86 yo lo tengo reservado para el curso de arquitectura. Estos son los lenguajes de ensamblador en que los podemos hacer. Le consulta a Daniela, ¿cuál era el origen de la consulta? Curiosidad. Mera, llana curiosidad. Perfecto. Bueno, ya desarrollamos todo un tema con respecto a eso. Entonces, tenemos eso por ahí. Para continuar, lo de la semana pasada habíamos quedado en contadores y vamos a continuar con la parte de contadores.